Vale. A ver, ¿cuándo hizo usted el servicio militar? Y si es así, ¿a qué edad empezó y terminó y cómo fue su experiencia? Bueno, pues yo el servicio militar lo realicé ya estando trabajando. Había ganado las oposiciones a profesor y trabajaba en el Instituto Jorge Juan, que fue donde conseguí mi primera plaza y, por lo tanto, donde tuve mi primera actividad laboral. No había hecho el servicio militar, que era obligatorio, y bueno, había que hacerlo, y hice un paréntesis en la actividad laboral, pedí el permiso para hacer el servicio militar, y creo que aproximadamente, aunque las fechas pueden resbalar un poquito, pues yo haría el servicio militar entre el año 1978 y 1979, y lo realicé en la Marina, concretamente en la ciudad de Cartagena, que es cabeza, como sabéis, de departamento marítimo. Fueron 18 meses de servicio militar. Lo que ocurre es que me pude enrollar y solamente dejé de trabajar 3 meses, los de la instrucción, que se llama, porque el periodo de instrucción da muy pocas posibilidades para poder realizar otra actividad. Pero a partir de los 3 meses pude conseguir un trabajo en el ejército solo por la mañana, y por las tardes venía todos los días desde Cartagena al Instituto Jorge Juan a dar clases, donde me dieron un horario reducido, que también suponía una reducción de sueldo, pero bueno, estando en la mili y tener un sueldo relativamente aceptable, pues pude hacer un servicio militar que podríamos llamar de lujo, porque disponía de medios económicos para poder alquilarme mi habitación en Cartagena y poder dormir fuera del cuartel, poder comer en condiciones más o menos aceptables fuera del cuartel, porque el que no tenía estos medios económicos pues tenía que pernoctar en el cuartel, lógicamente, y comer de lo que se llama rancho, de la comida que daban a los soldados. Mi experiencia fue tremendamente negativa. Creo que fue una pérdida de tiempo, fueron 18 meses en donde prácticamente no llegué a aprender nada de nada, pero sí me di cuenta de los enormes problemas que tenía el ejército español. Allí pude percibir cómo el ejército español era un ejército totalmente burocratizado, un ejército con poca capacidad tecnológica y un ejército con poca capacidad para poder hacer frente a cualquier conflicto que se produjese en España con respecto a otro país o a otros países. De hecho, esto lo pude comprobar cuando se produjo el incidente con Marruecos a costa del Sáhara. Fue antes de mi servicio militar, pero como sabéis, España abandonó el Sáhara, lo dejó a su suerte y no hizo nada, lógicamente, por mantener una colonia a la que debía haber concedido la independencia y, por lo tanto, la soberanía. Hoy ahí hay un conflicto enorme, tremendo, en parte causado por España y por el ejército español. Es decir, tenemos un país que se llama Sáhara Occidental, que está en manos de Marruecos, cuando los marroquíes, lógicamente, les someten a una cierta discriminación, y ellos, los saharauis, como sabéis, quieren su independencia y hacer uso de su soberanía para decidir su destino. La causa, lógicamente, de todo ese problema está en cómo se hizo la descolonización y la incapacidad del ejército español para poder hacer frente a una posible agresión de Marruecos. De alguna manera se abandonó al pueblo saharaui a su suerte, y una suerte que, por cierto, no era muy positiva. De hecho, yo tengo una teoría, y es que en España hemos tenido un ejército que, en vez de defender al pueblo español, lo que ha hecho ha sido maltratar al pueblo español. En teoría, el ejército está para defender al pueblo de agresiones externas. Históricamente, como historiador que soy, pues lo que percibo es que el pueblo, más que para defender a los ciudadanos, al ejército le pagamos los ciudadanos, está para arrear caña a esos ciudadanos. Ahí tenemos
por ejemplo, pues la guerra civil y otros acontecimientos que se han sucedido en la historia de España. Cuando ha habido un conflicto externo, el ejército no ha dado la talla. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la guerra de Cuba, ahí tenemos el caso de la guerra de Marruecos. En la guerra de Cuba se puede entender que, bueno, Estados Unidos estaba emergiendo como una gran potencia e indiscutiblemente las posibilidades españolas eran pocas, pero con el caso de Marruecos es inconcebible que un país tremendamente atrasado acabara inicialmente derrotando al ejército español. España, si no hubiese contado con la ayuda de Francia, seguramente no hubiese podido controlar el protectorado de Marruecos. Y bueno, es la opinión que yo tengo sobre el ejército español. Hoy en día me parece que las condiciones han cambiado radicalmente. Hoy el ejército español ya no es un problema para los españoles y fundamentalmente porque se ha profesionalizado, se ha modernizado y sobre todo se ha despolitizado. Quiere decir que hoy que en España el ejército español vuelva a las andadas agrediendo al pueblo a través de un golpe de Estado o cualquier otra acción militar, pues es prácticamente difícil. No imposible, porque no hay nada imposible en la vida, pero difícil. Y hay que decir también que eso se debe en parte a nuestra incorporación a la Unión Europea. La Unión Europea es un paraguas excelente que ha contribuido a que las asonadas militares en España pues queden ya como algo histórico y no como una realidad. Es decir, que hoy creo que por primera vez en la historia de España tenemos un ejército que debe cumplir la función que debe cumplir un ejército, que es defender la soberanía del Estado, la libertad de los españoles frente a posibles agresiones externas y no para dar caña, entre comillas, a los españoles. Ya lo dijo Ortega y Gasset en su momento, que España era el problema y Europa la solución. Desde que estamos en Europa, pues los españoles estamos muy tranquilitos de que una asonada militar es prácticamente imposible en nuestro país. Y bueno, es lo que yo creo que puedo decir sobre mi experiencia militar y sobre mi concepción sobre el ejército. Vale. Y pues a ver, en tu época universitaria, ¿tuviste problemas con algunos profesores o con la autoridad en general? Y si es así, ¿qué pasa? Pues en mi etapa universitaria vivíamos en pleno franquismo y bueno, yo problemas académicos con mis profesores pues no recuerdo que yo tuviese. Los problemas venían más bien con el sistema político. El sistema político nos legaba algo que creo que es consustancial al género humano y a las personas, que es la libertad. Y como tal, en la universidad donde yo estudié, que fuera de Valencia, pues había un ambiente, lógicamente, antisistema, antirégimen, que yo viví y que incluso pude llegar hasta participar, no muy activamente, pero sí con cierta participación en las movilizaciones que se hacían contra el franquismo, movilizaciones que fundamentalmente buscaban recuperar la libertad y la dignidad para los ciudadanos españoles. De hecho, hubo un momento en que la policía estuvo a punto de entrar en nuestra facultad y gracias a la presión de los estudiantes, entre los que estaba yo, logramos frenar que la policía pudiese entrar en la misma. Por lo que respecta a los profesores, pues tuve muy buenos profesores, otros regulares, otros malos, pero bueno, ya sabemos que la vida esto es así. Hay de todo en la viña del Señor. Hay cosas buenas, regulares y malas. En cualquier caso, si tuviese que hacer un balance de mi estancia en la universidad, pues el balance sería más positivo con todos los problemas que pudiese haber que negativo. Bien. Y lo relacionado a las organizaciones anti-régimen o antisistema, ¿participaste activamente en alguna o no? Pues realmente vivíamos en pleno régimen franquista. El participar en una actividad antisistema pues era de alguna manera complicado y difícil. Te podías jugar de alguna manera el pellejo, te podían encarcelar, te podían expulsar de la universidad. Entonces, claro, era difícil meterse en una organización de este tipo, antifranquista, en una organización que luchara contra el sistema, porque, claro, mis padres estaban haciendo un gran esfuerzo económico para mantenerme en Valencia y el objetivo de mis padres era que yo sacara brillantemente, o lo más brillantemente posible, la carrera.
hubiese sido para ellos un disgusto impresionante que me hubiesen visto detenido por la policía o encarcelado por haber realizado cualquier acción contra el régimen franquista. En cualquier caso, mi espíritu, mi mente estaba contra el franquismo, contra el régimen, y dentro de mis posibilidades, pues lógicamente apoyé en lo que pude, en huelgas, en manifestaciones, esa actividad, pero siempre de manera muy prudente, tratando de evitar que, en fin, el encarcelamiento o la multa o el arresto por parte de la policía pudiese crear en mi familia un problema de calibre. Bien, y volviendo, ya la última pregunta, volviendo otra vez a la educación, ¿pensabas que la educación estaba totalmente controlada o simplemente parcialmente? Indiscutiblemente, ya viví los últimos momentos del régimen franquista. Y en los últimos años del régimen franquista, el régimen franquista duró muchos años, como sabemos, pues hubo una evolución. Los peores años, los años más duros, de mayor control, fueron los años de la posguerra, los años 40, los primeros 50, los años del hambre y de la mayor represión. Pero yo viví el franquismo en su último momento, podemos decir, en los 60 y en los primeros 70. Y aunque el régimen seguía siendo un régimen satánico y despiadado, no tenía la capacidad de control que lógicamente tenía en la primera etapa de desarrollo de este régimen. Entonces, en la facultad en donde yo estudié, pues el grueso de los profesores indiscutiblemente eran antifranquistas, eran amantes de la libertad, de la dignidad de las personas, de la democracia, y eso se vivía y se palpaba en las clases. Unos profesores con mayor compromiso que otros, pero en líneas generales ese era el ambiente que yo viví en la facultad. Vivía en un país dictatorial, pero la facultad era una auténtica isla de libertad en donde las ideas y los pensamientos volaban libremente. Nos obligaban a dar religión, nos obligaban a dar política, era una política lógicamente fascista, y educación física. Las clases de política, pues de alguna manera tratamos de boicotearlas porque no queríamos tragarnos esa filosofía antinatural y antihumana, que era la filosofía fascista que nos querían imbuir. Ya teníamos nuestro criterio, nuestro pensamiento, ya teníamos nuestra opinión y veíamos que eso era algo obsoleto y fuera de tiempo, y más en la facultad en la que nosotros estábamos estudiando. En cuanto a la religión, pues bueno, ni nombrarla, porque yo creo que ya el cura ni se atrevió ya a ir a las aulas y prácticamente la daban por aprobada. Y la educación física, sí, la educación física es algo importante que yo cursé con ahínco, porque aunque no era muy consciente todavía de los beneficios que te puede traer hacer ejercicio, pues bien, ahí hubo que hacerla y se hizo con más o menos, aunque también los que nos daban la educación física no eran auténticos profesionales, sino eran personajes reclutados del partido único, que era la Falange Española y de las Cons. Y bueno, esa es mi experiencia en la Facultad de Filosofía y Letras, que se llamaba en aquel entonces, de la Universidad de Valencia. Bien. ¿Quieres añadir algo más? Pues nada, vale, encantado por las preguntas que me parecen muy inteligentes. Vale, pues ya está. No sé si he respondido a vuestras expectativas. Sí, no, has respondido bastante bien.